Hola bebés, ¿qué más? Mi canal, tu canal. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Hoy voy a hablar de un tema, hoy voy a abrir mi corazón, hoy voy a desnudarme un poco acá ante ustedes, no literal, pero sí de alma, sobre una experiencia que muchas personas me han preguntado y que hoy en día creo que tengo como la facilidad de hablar porque ya he sanado. No había querido andar mucho sobre el asunto precisamente porque estaba en ese proceso de sanación y porque no quería como remover aguas que ya estaban como quietas. Pero así como yo les he contado muchas cosas de mi vida, el tema de mi crisis existencial, de mi noche oscura del alma y el tema también de mi proceso de crecimiento, les quiero contar sobre esto porque precisamente esta parte de mi vida y esta dependencia emocional o apego ansioso que yo tuve por una persona en particular fue el detonante o fue lo que el trampolín para llegar yo al punto que estoy hoy para enseñarme o para mostrarme todo lo que yo debía sanar en mí, todo lo que yo debía solucionar a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, físico, el sentimiento en todo sentido. Porque si bien yo estaba bastante perdida, esta relación eh, bastante tóxica, y no tóxica por posesividad ni por nada de eso, sino por inestable, por disfuncional. Entonces, amigos, pues sin más ni más, prácticamente es un story time con algunos detalles sobre cómo yo pasé esta experiencia, ya que hoy me siento preparada para hablar. Esa fue una persona con la que hubo una magia, una atracción, una química durante muchos años. Eh, en realidad, no entendía bien qué pasaba, yo siempre lo confundía con amor y obviamente estuve enamorada, obviamente lo quise muchísimo. Era una persona muy especial para mí, pero también es cierto que lo idealicé más de la cuenta y que lo monté en un pedestal lo que no tenía que estar. Fue una relación de vaivén, fue una relación de suelto y codo de nuevo durante muchos años. Fue una relación que perjudicó, digamos, otros ámbitos de mi vida. Fue una relación que perjudicó otras relaciones de mi vida. Eh, yo sentía prácticamente un capricho, una obsesión por esa persona. Sentía que mi amor era demasiado grande, que superaba cualquier tipo de amor, hasta mi amor propio. No sé, algo me reflejaba, o sea, me reflejaba mis carencias, mis heridas. Algo pasaba con esa persona que yo me volvía loca. Yo me volvía loca. Yo hacía cosas por esa persona que yo creo que ni por mí ni por nadie había hecho en la vida. O sea, fue una versión de mí que yo desconocía tratando de mantener ese vínculo, tratando de que no se me saliera de las manos, tratando de forzar, tratando de remar, tratando de sostener una relación o de sostener lo insostenible, eh, porque yo creía que el día que yo estuviera bien con esa persona o como yo quería, entre comillas, estar con él, yo iba a ser feliz. Por mucho tiempo, aunque nos alejábamos y él tenía otras relaciones y yo tenía otras relaciones y sí, por momentos me sentía bien, cómoda en mis relaciones que tampoco fueron las mejores. Eh, igual yo sentía mucha nostalgia, mucha añoranza cuando lo recordaba, lo soñaba, lo deseaba estar con él todo el tiempo, siempre había esa necesidad de aprobación de esa persona, de que me dijera todo está bien, de que me dijera estás linda o un te amo a pesar de durar meses sin vernos, sin hablarnos. Para mí eso era mágico dentro de mi apego ansioso y mi dependencia. Que si estuve pegada a otras personas, yo creo que sí, quizás amigos, quizás a otras relaciones, a otra relación súper larga que tuve, pero, y también fue tóxica, pero el detonante fue esta relación. Una relación en la que yo quería ser la psicóloga, la redentora, la rehabilitadora, eh, la omnipresente, la omnipotente, mejor dicho, o sea, no sé qué estaba pensando. Pero era esa necesidad de que esa persona entendiera lo mucho que yo lo amaba y lo mucho que yo valía, queriendo demostrar mi valor a través de acciones, queriendo sostener un vínculo a través de solucionar cosas, de echarme cargas que no eran mías y de olvidarme y de perderme de mí misma y hasta de mi familia, de todo el entorno, de todo el mundo por sostener y por
por hacer avanzar de cierta manera esa relación. Fue la verdad bastante, digamos, traumático al final, porque sí, digamos que mucho tiempo nos alejamos, pero cuando ya hace unos años intentamos volver y yo sentía que había un vínculo especial por todo lo que había pasado entre nosotros durante años atrás, cuando esa persona estaba chiquita y yo era, digamos, más joven y, en fin, muchas cosas que pasaron. Yo sentía algo especial, muy, muy, muy especial cuando estaba con esa persona. Cuando yo estaba con él, yo sentía que era la mujer más linda del mundo eh, y que era la más feliz del universo. Digamos que yo alcancé a sentir ese éxtasis de dopamina impresionante cuando yo estaba con él y también llegué a sentir el bajón más grande hormonal y de dopamina, y de serotonina, de todas las hormonas del bienestar cuando estaba sin él o cuando estaba en conflicto con esa persona. Entonces mi vida era un sub y baja de emociones, estaba drenando toda mi energía. Si yo estaba bien con él o si me hablaba era feliz, si no estaba con él entonces estaba triste, vacía. Sentía realmente y casi que físico un hueco en el corazón. Yo quería hacerlo feliz y para hacerlo feliz entonces trataba de complacerlo, trataba de solucionarle la vida, trataba de estar presente en todo, trataba de perdonarle cualquier cosa, trataba de justificar todo lo que hacía. En realidad no es una mala persona, en realidad no tiene la culpa de nada, yo no soy víctima de nadie. Simplemente fui víctima de mí misma, de no trabajar en mi amor propio, en mis carencias, de apegarme, aún sabiendo en el fondo de mi corazón que no iba a funcionar jamás, de querer lograr estar con él como siempre quise, porque nosotros siempre anduvimos como, como nunca tuvimos nada oficial, nunca tuvimos nada formal, mi familia nunca estuvo de acuerdo que yo estuviera con él, su familia creo que tampoco estaba de acuerdo que estuviera conmigo al principio. Entonces era la relación más tóxica e inestable y imagínense ese sub y baja de emociones, ese desbalance hormonal, mental, emocional, espiritual y yo remando y entre más remaba, remaba era patra, como dicen por ahí. Total, llegó un punto de mi vida en que esa persona se volvió, mi mundo giraba alrededor de él. Yo, la verdad, no era feliz en ningún lado, ni con ningún hobby, ni estando en ningún lugar, ni con ninguna persona, ni absolutamente nada. Yo sentía una carencia, yo sentía una necesidad de estar con él. Comencé a sufrir de ansiedad, comencé a sufrir de insomnio, cosas que yo nunca había experimentado. Comenzó a desmotivarme en mi vida como tal, entonces comencé a darle el poder de mi felicidad a él y a todo lo que ocurriera en esa relación. Comencé a experimentar lo que era de pronto terminar con una persona y sentirme como una M y buscar y forzar y rogar y llorar y desvanecerme y experimenté momentos en que me tocaba meterme al baño 2 horas a mojarme con agua caliente porque no aguantaba la ansiedad, no aguantaba, no sabía para dónde coger. Eh, Él obviamente era una persona súper inestable, creo que en ese momento estaba bastante inmaduro todavía. No puedo hablar de él en estos momentos porque no sé de su vida ni me interesa. Pero, aunque era, o sea, él me hablaba y él me hablaba muy bonito, o sea, siempre me habló muy bonito, siempre me trató muy lindo, pero pues tenía acciones que obviamente no eran coherentes con el amor que decía que me tenía. Entonces, obviamente yo sufría demasiado, yo sufría si él se enfermaba, yo sufría, yo me echaba sus cargas si tenía problemas, entonces yo sentía que eran mis problemas y que yo debía solucionarlos para que él estuviera bien y feliz conmigo, porque si no, entonces él estaba mal, bueno, todo mal, todo mal. Aquí se los estoy diciendo a grosso modo, se los estoy diciendo en general, sin tantos detalles, pero es para que ustedes vean al punto que yo llegué por una dependencia y por un apego ansioso en una relación. Aunque yo era bastante como insegura porque sabía que él en cualquier momento se me salía de las manos porque él era, yo no sé, era una relación súper extraña, yo le creía absolutamente todo o quería creerle. Y a pesar de sus errores, yo siempre lo tenía en un pedestal. Eh, yo siempre lo idealicé, pensaba que era el hombre más lindo del mundo, pensaba que sin él no podía vivir, pensaba que mi vida no tenía sentido si él no me hablaba, o sea, todo eso lo sentí, todo eso lo sentí hasta que comencé a sentir un vacío muy grande y comencé a sentir una tristeza enorme, porque obviamente no vivíamos en el mismo lugar, no estábamos siempre juntos y dependía totalmente de lo que él decidiera en nuestra relación. Y sí, dependía totalmente de su aprobación para ser feliz.
él se me perdía, en realidad la culpa no era de él. Él es una excelente persona, él es una muy linda persona. Lo que pasa es que quizá sí me quería, pero no me quería como era. También quizá tenía sus rollos que solucionar. Y definitivamente los dos estábamos perdidos. Los dos estábamos mirando fuera del tiesto, los dos estábamos, como dicen por ahí, cagados y con el agua lejos. Entonces, ya cuando yo sentía una carga tan grande, mi energía estaba en el piso, mi vida estaba en el piso, porque ya yo no hallaba cómo forzar esa relación, pasaron cosas. eh, Igual todavía no me había decepcionado de esa persona, todavía lo tenía en el pedestal, todavía, todavía le creía todo, todo. Eh, a pesar de que siempre le hacía sus shows, ¿no? Porque eso me llevó a ser insegura, a ser más celosa, y en fin, muchas cosas. No voy a decir que yo fui la víctima, como dije anteriormente, ni que yo era una perita en dulce. Yo también tuve mis errores, muchos errores muy grandes. Yo también fui grosera, yo también fui impulsiva, yo también reaccionaba de manera que no era. Estábamos definitivamente con un nivel de conciencia en el piso. Ya en ese momento en que yo dependía de él totalmente, que todos los ámbitos de mi vida estaban minimizados, comencé a sentir una crisis existencial porque logramos terminar varias veces y en esos momentos yo sentí que mi vida no tenía sentido. Y aunque yo nunca he pensado en irme para el otro lado ni mandarme para el papayo, jamás en mi vida, porque jamás no soy tan valiente para eso, creo mucho en Dios y obviamente no lo haría. Sí sentía que muchas veces no me quería parar de la cama, de que nada me sabía, de que nada me gustaba, de que nada me llenaba. Y le decía muchas veces a alguien que tenía un hueco, sentía un vacío casi que físico en el alma, en el corazón, no sé dónde. Eh, Llegó un punto en que ya intentábamos volver porque yo lo buscaba y él volvía y volvíamos y en fin. Y no sé, en realidad no sé cuál era la motivación de él. Mi motivación era supuestamente el amor que yo le tenía y, y que no podía vivir sin él. Marica, o sea, eso es lo más absurdo y estúpido que he hecho en mi vida, pero bueno. A raíz de todas esas circunstancias y situaciones aprendí, soy la mujer y la versión que soy hoy en día, tengo los estándares y soy demasiado selectiva y sé los negociables y no negociables y sé lo que quiero y lo que no quiero. Esa relación me enseñó todo lo que quiero y lo que no quiero de una persona y lo que no le aguantaría y lo no aceptable. Y también sé lo que quiero y lo que no quiero volver a repetir en mi vida, como mujer, como pareja, como persona, porque ya lo he solucionado, ya lo he sanado. Entonces obviamente tengo otra perspectiva diferente y otras reacciones en todos los ámbitos de mi vida. Cuando ya intentamos, digamos, al final vincularnos de manera más formal, estamos intentando, perdón, me llamaron y me tocó cortar. Yo siento que yo era la que sostenía la relación. Él recibía de mí todo, yo prácticamente le di todo lo que era, lo bueno y lo malo, hasta mis sombras. Él también fui rebelde. Y él recibía de mí todo, absolutamente todo. También recibí de él cosas muy bonitas. Él, como les digo, con sus palabras, no sé, con muchas cosas de él. Por eso estuve mucho tiempo ahí, porque todo no fue malo. O sea, en realidad la relación era inestable, era disfuncional, pero él como persona es una bonita persona, con sus errores, con sus virtudes, igual que yo, que no soy perfecta. Sí, que la cagamos, creo que más él que yo, pero Pero ajá, así son las relaciones eh, de apegos y de dependencias y de... En realidad no sé cuál fue la motivación de él para volver conmigo. En realidad él sabía que yo lo quería muchísimo, que yo lo amaba con todo mi corazón y que aparte tenía el poder sobre mí. Porque estoy segura que él tenía muy claro todo lo que yo sentía por él y todo lo dependiente y todo lo que, mejor dicho. Porque siempre se lo demostré. Yo creo que con una de las personas que fui más genuina en ese sentido de demostrarle mis sentimientos, de rogarle, de llorarle, de decirle, de putearlo, de insultarlo, de amarlo, de todo, en todo sentido, de cometer todos los errores en una relación fue con él. Entonces siento que de cierta manera conoció mucho esa versión de mí, que de cierta manera también pudo manipular, porque sé que en algunos momentos aprovechó eso para manipularme. Pero no lo juzgo, cada quien está buscando, digamos, su bienestar en todo tipo de ámbito de su vida. Y nada, al final cuando intentamos las cosas que ya yo creí que había logrado mi objetivo de estar bien con él, de que ya íbamos
a solidificar nuestra relación, a formalizar con las familias, que mi mamá se resignó, que logré ser aceptada de cierta manera por su familia. Eh, pasó algo, pasó algo, llegó la mano de Dios a mi vida que me decepcionó totalmente, que me abrió, que me sacó la alfombra del piso, de los pies, perdón, y me estrujó y me hizo reaccionar, a pesar del supuesto amor que le tenía y que era muy difícil para mí salir de esa relación. Me hizo entender que ahí no era y que ya yo no quería seguir viviendo lo mismo. Entonces comencé a vivir el duelo dentro de la relación, aunque nosotros vivíamos lejos. Eh, ya me cansé y cuando uno se cansa entra el campo del desapego. Y ya entendí que no era por ahí. A pesar de que yo siempre lo había sabido en el fondo, yo quería engañarme, quería hacerme pasos mentales de que yo lo podía cambiar, de que yo todo podía solucionarse, de que podíamos llegar al punto que quería yo estar con él. Pero marica, no se engañe. O sea, definitivamente no, la gente no cambia porque tú quieras que cambie o por ti, la gente cambia cuando se concientiza de que así tiene que ser y por uno mismo, porque yo tampoco cambié porque alguien me diera cambia, no, porque mil veces mi mamá, mi hermano y todo el mundo me lo decían, no, yo cambié el día que yo toqué fondo a nivel emocional y dije, marica, tengo que salir de aquí, o me hundo o como el ave fénix. Entonces, así pasó, me decepcioné horrible, me di cuenta que me había engañado, que me había mentido, en fin, muchas cosas. Y eh, nada, entré al campo del desapego, del cansancio y logré poco a poco irme desligando y soltando y soltando esa, no sé, era como, no sé, en fin, no lo sé ni explicar. Y así fue, hasta un punto, hasta un día que pasó algo y logramos aceptar los dos, de parte de él y de parte mía, de manera muy madura, que hasta aquí tenía que llegar. Y yo comencé a demostrarme a mí misma que tenía que ponerme por encima de, digamos, de esa ansiedad o de esas ganas que le dan a uno de volver a buscar, de, de estar ahí. Y así fue, hasta el sol de hoy. Ya van más de 2 años y en ese momento me di cuenta y descubrí a través de una conversación trascendental con mi familia, con mi hermana, exactamente todo lo que debía solucionar y me dispuse a cambiar y me dispuse a crecer y me dispuse a quererme, a amarme, a crecer en amor propio, en conciencia, en mentalidad y eso ha sido lo más maravilloso de mi vida. Por eso les digo, el tiempo no cura nada, el que lo cure es uno, porque si bien el tiempo anestesia, tú vuelves y repites patrones y nunca te vas a sentir tan pleno y tan bien, y sobre todo a escoger y a elegir de manera diferente, no desde la carencia, no desde la herida, no desde tus patrones, sino desde tu amor propio, porque uno escoge pareja también a partir de ese amor que tú te tengas. Entonces yo en ese tiempo creo que no me quería nada, porque si estaba en una relación tan... No, es que no tengo cómo describirla. Muy bonita por un lado, de cierta manera, momentos puntuales, gratificaciones instantáneas, pero en realidad, en general, drenando mi energía y destruyéndome por dentro en todos los sentidos, era porque no me amaba lo suficiente, era porque estaba carente de todo. Entonces, cuando comencé a hacer el trabajo de crecimiento personal, eh, de verdad cambió mi vida, cambiaron mis perspectivas, cambiaron mis elecciones, cambiaron mis reacciones, hoy me siento plena, hoy me siento tranquila, hoy me siento conforme conmigo misma, hoy no siento ese vacío que se llenó con Dios y con todo el trabajo que he hecho en mí. Por eso les digo que si estás pasando por esta situación, simplemente tienes que elegirte ante tu ansiedad, elegirte ante tu dependencia y comenzar a hacer un trabajo grande en ti para que puedas cambiarlo, porque sí puedes transformarte, sí puedes cambiarlo y sí puedes amar sin esa necesidad y sobre todo poniéndote a ti por encima. Les mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nada, suscríbete a mi canal para que te sigan llegando más notificaciones mías.